Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estar viendo la palabra de Dios en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 6, comenzando versículo 25. San Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante, dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me das de predicarla. Habla en nuestras vidas de una manera especial. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén. En consecuencia de lo que acababa de decir anteriormente el Señor Jesucristo en el versículo 19 al 24, el Señor Jesús ahora añade algo de suma importancia para el creyente. Anteriormente en los otros versículos que, como menciono, el versículo 19 al 24 nos habla sobre Dios y sobre la riqueza, sobre cómo la gente a veces pone su mirada en las riquezas, en las cosas materiales. Pues ahora el Señor Jesús trata de una manera u otra darnos una enseñanza especial, ya que si hemos escogido servir a Dios y ponemos en Él toda nuestra confianza, se debe como resultado natural desechar toda ansiedad acerca de las cosas materiales. Mayormente hoy que comenzamos un año nuevo, bueno, ya casi finalizando el mes de enero, pero es todavía año que hemos comenzado nuevo, en el cual hay muchas interrogantes, muchas expectativas, muchos deseos, muchos planes que a veces se ven frustrados por la situación que estamos viviendo. Y a veces también hay consecuencias de trabajo, consecuencia de alimentación y tantas otras escaseces que a veces sorprenden y vienen a muchas familias. Y a veces nos preguntamos, ¿qué va a ser de nosotros el día de mañana? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Bueno, yo creo que esta enseñanza que el Señor Jesús nos dejó estampada en la Biblia nos va a ayudar mucho para poder nosotros entender qué es lo necesario y qué es lo indispensable, cómo nosotros debemos de actuar en medio de las situaciones abrumadoras, de las situaciones donde a veces no encontramos respuestas, de las situaciones donde hay escasez en todas las áreas. En fin, en cualquier circunstancia o situación es importante poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios se nos dejó para que nos sirva no solamente como un guía, un mapa, sino también como una receta para cualquier situación que estamos viviendo. El remedio que nos ofrece la palabra de Dios es maravilloso y abundante. Es el libro de recetas espirituales que nos provee para toda necesidad y circunstancia, problema, enfermedad,
situación que nos encontremos batallando. Por lo tanto, vamos a estar hoy considerando el tema: tenemos provisión en Jesucristo. Es maravilloso saber que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados como hijos de Dios, y por lo tanto, una de las garantías de los beneficios de ser hijos de Dios es que Dios provea nuestras necesidades, no a nuestros lujos, no a nuestros caprichos, no a nuestra avaricia, no a nuestra codicia, sino a las necesidades cotidianas, a las necesidades de cada día, cada semana, cada mes y cada año. Por lo tanto, en los versículos 25 al 32, el Señor Jesucristo nos hace un llamado de atención. Ese es el primer lugar lo que vamos a estar mirando, un llamado de atención. Por lo tanto, en este llamado de atención el Señor Jesús nos invita, nos hace una invitación a estar libres de preocupación, a no tener preocupación. Una vez más leo el versículo 25 para apoyar lo que estoy diciendo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así, Señor Jesús comienza primero presentándonos, llamando la atención a no tener afán, no preocuparnos, y nos hace unas preguntas sobre qué es más importante, el cuerpo o el alimento, el vestido o la vida. Por lo tanto, lo que el Señor Jesús prohíbe aquí es la ansiedad atormentadora, porque hay diferentes tipos de ansiedad, de preocupación, pero el más grave es aquella ansiedad que atormenta la vida, que perturba el gozo en el Señor, que quita la paz del espíritu y el disfrute de las bendiciones de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado. Una ansiedad atormentadora, una ansiedad aguda puede quitarnos el gozo de la salvación, puede quitarnos la paz que el Espíritu Santo nos ha dado, y también al no tener esa paz, al no tener ese gozo, no podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha regalado, que día tras día Él provee. Por lo tanto, tal preocupación tiene como fondo una falta de fe. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Cuando caemos en una ansiedad atormentadora grave, es porque la fe en nosotros no ha crecido, o ha menguado, o se ha estancado. En otras palabras, estamos faltos de fe en ese momento, porque estamos dejando que las preocupaciones, los problemas, nos opaquen, nos atormenten, nos lleven a la ansiedad, a la desesperación. Y por lo tanto, recordemos algo muy maravilloso. Recordemos que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, ya que podemos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23, versículo 1 nos ofrece esta promesa, este aliento, esta palabra alentadora y poderosa. Sí, poderosa, porque si yo tengo a mi Dios como mi pastor, yo sé que Él cuida de mí como su oveja amada. Él no va a permitir que nada ni nadie me haga daño, y va a suplirme lo que yo necesito cada día. Por lo tanto, también el Señor Jesús nos pide que no nos preocupemos por la vida, en la cual incluye la comida, la bebida y para el diario vestir, así como lo necesario, ¿verdad? Porque es lo que más necesitamos día tras día: comida y bebida para poder subsistir, para poder tener vida. Ahora, nos pide también el Señor que no nos preocupemos por el cuerpo, es decir, por el vestido, cómo debemos de vestirnos. O sea, esas son las tres cosas esenciales que necesitamos día tras día. Así nos lo presenta el Señor: la comida,
la bebida y el vestuario. Puede decir usted también el techo, el transporte, lo cual yo siempre doy gracias a Dios por ello. Pero no importa que no haya techo, que no haya transporte, con que no nos falte la comida, la bebida y el vestido, podemos sobrevivir. ¿Qué se gana con tener una mansión y no tiene comida, no tiene bebida? Pues va a morir de hambre, de sed. Por lo tanto, aquí esas son las tres cosas que todos los días necesitamos. Son las cosas esenciales que necesitamos cada día. Por lo tanto, aquí el Señor Jesús hace una pregunta de reflexión. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Eso es lo que presentó. Y nosotros podemos contestar, sí. La vida es más importante que el alimento y el cuerpo es más importante que el vestido. Por lo tanto, es de suma importancia entender que aunque el Señor Jesús después nos da más respuestas de esto, podemos decir nosotros que gracias a Él tenemos vida, porque es el aliento que Dios ha puesto en el ser humano. Cuando formó a Adán del polvo de la tierra, hizo la figura humana, sopló sobre él el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, gracias al soplo divino, al soplo del Espíritu Santo, tenemos vida. Mientras Dios nos da vida y salud, eso basta. Lo demás después vendrá. Por eso cada día, no importa si no tiene trabajo, no tiene provisiones, no tiene posesiones, no tiene los deseos de su corazón, casa u otras cosas materiales. Mientras nos levantemos cada día con vida y salud, eso es suficiente, eso basta. Y sabemos de que si tenemos vida y salud, ya la comida, la bebida, el vestido, otras cosas, Dios que es bueno, Dios que nos ama, que es nuestro Padre Celestial, va a dar buenas dádivas a vuestros hijos, a nosotros, como nos dice la Escritura. El Señor Jesús nos da un ejemplo, dice: vosotros siendo malos, padres malos, si su hijo le pide un pan, no le da una piedra. Si su hijo le pide un pescado, no le da una serpiente. Dice: vosotros siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará lo que necesitamos. Aunque en una parte del Evangelio dice el Espíritu Santo, pero a la otra da a entender que también dará lo que necesitamos. Por eso, mi hermano, mi hermana, confiemos en Dios, no nos desesperemos. El hecho de tener vida y salud ya es una victoria, es una gran bendición. Por lo tanto, en la comida, la bebida, el vestuario, eso es en segundo lugar, eso vendrá de una manera u otra. ¿Y sabe por qué? Porque ahora el Señor Jesús nos muestra, nos manda a la escuela de las cosas inferiores, las cosas creadas. Por ejemplo, las aves, así como también la vegetación. Vamos a ver ahora las cosas inferiores al hombre, se nos son ejemplos. Nos dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí vemos el primer ejemplo, la escuela de las aves, como alguien alguna vez escribió. Estas aves no siembran, no ciegan, no guardan esa cosecha en graneros. ¿Sabe por qué? Porque ellas dependen del diario alimento que Dios les suple en su providencia. Las aves no tienen que preocuparse por trabajar, por sembrar y todas estas cosas que describe. Dios, como lo llama aquí el Señor Jesús, el Padre Celestial las alimenta. El hombre rara vez alimenta a las aves, pero Dios siempre las alimenta. No hay ave que muera de hambre. Puede hacer que aves mueran de alguna enfermedad o las mataron, pero nunca en la historia de la humanidad se ha registrado que las aves han muerto de hambre. ¿Sabe por qué? Aunque son millones de aves en todo el mundo, Dios provee alimento para estos seres inferiores, estas criaturas inferiores. Por lo tanto, el hombre por naturaleza vale más que ella. Usted y yo, el hecho de ser criaturas de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios,
ya nos pone en una posición de valor más que las aves. Y mayormente somos más valiosos los que hemos sido rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos, nos dice la Escritura, por lo tanto, joyas preciosas delante de Dios, tesoro escogido, real sacerdocio, gente santa, que fuimos escogidos para aquel llamado que Dios nos ha dado. Por lo tanto, la sangre de Cristo nos hace valiosos. Por lo tanto, mire, una persona sin Cristo, por el hecho de ser hombre, ser humano, vale más que las aves. Aún nosotros los hijos de Dios, con más razón, tenemos más valor que las aves. Por lo tanto, Dios tiene cuidado de sus hijos. No se olvide eso nunca. Porque valemos más que las aves y cualquier otra cosa creada. Dios es nuestro sustentador. Dios no abandona, Dios suple de una manera u otra, y a veces usa medios extraños, medios que dejan interrogantes, personas que a veces ni uno piensa. A veces Dios usa personas que uno menos pensaba, y esas personas Dios las usa para poder bendecir y ayudar a sus hijos. Por eso, mi hermano, mi hermana, mi trabajo aquí es no dejar que la preocupación me agobie, que la preocupación tome control de mi vida, que la preocupación me desvíe del enfoque en el cual Cristo me ha llamado. Por lo tanto, confiemos en Él, confiemos en Él. Y ahora nos da un ejemplo aparte, el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá mucho más porque se afane añadir a su estatura un codo? No se puede por el afán añadir unos centímetros más a nuestra estatura, aunque se estire o use otros métodos humanos. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí, el afán, la preocupación, no se consigue nada con ella. Antes peor, antes la situación se empeora. Una persona preocupada, en preocupación, no mejora su situación. Por el contrario, empeora. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora nos da un segundo ejemplo. Nos manda a la escuela de los lirios del campo. Nos dice así el versículo 28 y 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada del horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y cuando dice hombre también incluye a las mujeres, aunque no crea que nomás es para los hombres. Es género humano, ¿ok? Género humano. Muchas veces en la Biblia, acuérdense que ya he mencionado, cuando Dios quiere especificar algo, la mujer lo hace o al hombre también. Pero muchas veces cuando se refiere al hombre o los hombres, se refiere tanto al hombre como a la mujer. Es género humano. Bueno, vamos aquí al lirio del campo. Dice que no trabajan las flores, el lirio del campo, ni hilan. Es decir, son silvestres, que no tienen quien las riegue, pero que son uno de los más hermosos plantas, flores de la vegetación, del reino vegetal. Lo interesante es que Salomón, el hombre más rico del mundo que ha existido, con toda su gloria y poder y riqueza, nunca igualó a uno de estos lirios en vestidura. Nunca. Y eso que él se vestía de púrpura, de seda, de los mejores materiales en aquel entonces. Mire, el principio aquí es que Dios es el que también viste al lirio del campo y a cualquier otra flor. Él tiene cuidado para así adornar con estas cosas bellas, la creación que Él mismo ha hecho. Mire qué hermoso, porque las flores son hermosas, hay variedad de flores. Muchas son cultivadas, pero en cambio el lirio silvestre, como dice silvestre, nadie lo cultiva. Pero aún así, es tan hermosa esta flor porque Dios la viste. Dios es el que la creó. Dios le da ese toque especial para que así de esa manera sea bello, que aún Salomón igualó su belleza. Por lo tanto, Dios también dará el vestido necesario
a sus hijos. No importa dónde estemos, Dios es el proveedor. No se preocupe, porque si no tiene ropa, Dios la va a proveer de una manera u otra. Aunque hoy en día nosotros no batallamos con ropa, tristemente tenemos ropa además. ¿Y por qué digo tristemente? Porque ni la usamos y tampoco hacemos de bendición para que otros la usen. Algunos sí lo hacen. Por eso es de suma importancia ser comprador sabio. No compre de una manera, ignorante, porque hay mucha gente que todo lo que le gusta se compra, especialmente las mujeres. Discúlpenme, pero las mujeres son buenas para comprar. Bueno, excepto mi esposa, ella es muy sabia en sus compras. Uy, ya me gané un premio por eso. Pero hay muchas personas, así como también hombres, que no tienen la sabiduría, no son sabios en su manejo de sus finanzas, y por lo tanto a veces batallan porque no han sabido poder canalizar esa bendición, administrarla bien y no derrocharla. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenga cuidado con derrochar las bendiciones de Dios y comprar cosas que no necesita. Pero que hay mucha gente que sí en verdad necesita ropa, hay gente que sí en verdad necesita. Nosotros en este país estamos bendecidos de tener lo necesario para cada día. Pero ¿qué nos ganamos con tener comida, bebida y vestuario o vestido, si en otras áreas espirituales o en otras áreas de nuestra vida estamos fallando, dejando que la preocupación, quizás su preocupación, su ansiedad no es producto de la escasez del alimento, de la bebida o del vestido, sino de algún problema, de alguna enfermedad, de alguna dolencia, de alguna circunstancia? Bueno, pues tenga cuidado. Ahora, mire, la hierba está por un poco de tiempo, como nos dice la Escritura, y después deja de existir. Así es el hombre. Hoy está, mañana no estará. Dios es el legislador que ha dejado leyes. Por eso hay que disfrutar la vida que nos ha dado. Y la mejor forma de disfrutarla es alabándolo y adorándole, dando gracias por todas sus bendiciones. Pero en cambio, si dejamos que la preocupación nos controle, entonces no vamos a poder disfrutar todas esas bendiciones. Ahora, el Señor Jesús termina este versículo llamando otra vez hombres de poca fe. Es decir, que no tienen suficiente fe, y la intención del Señor Jesús era para estimular la fe en sus oyentes y ahora en nosotros como lectores de su palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe y no de poca fe, como lo señala el Señor Jesús. Ahora, el versículo 31 y 32, vemos un resumen de lo anteriormente dicho, ya en lo esencial. No os afanéis, versículo 31, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, no debemos de preocuparnos por comida, bebida o el vestido, transporte o cualquier cosa material o por cualquier situación que estamos viviendo. No dejemos que la preocupación y mucho menos la ansiedad y mucho menos la depresión tome control de nuestra vida, porque nos va a dañar. El Señor Jesús nos señala que los únicos que tienen derecho de preocuparse, que tienen razón para preocuparse, son los gentiles, es decir, los inconversos, es decir, los que no son hijos de Dios, es decir, los que no tienen una comunión con Dios. Ellos tienen razón para preocuparse, pero no los hijos de Dios, porque los verdaderos seguidores de Jesucristo, como hijos de Dios, tenemos que tener la fe y la confianza que Dios está con nosotros y que Dios va a darnos la victoria, que Dios va a suplir y va a hacer la obra maravillosa como solamente Él sabe hacerlo. Por lo tanto, Dios en su omnisciencia sabe de las cosas que tenemos necesidad, es decir, lo esencial, el alimento, el vestido, y a su tiempo, conforme a su voluntad, Él va a suplir todo lo que nos hace falta, todo lo que conforme Él considera. Y ya para
concluir, vamos a analizar el versículo 33 y 34, y aquí encontramos el siguiente punto: una presentación de solución y el resultado. Veamos primeramente la solución que nos arroja el Señor Jesús en contra de la ansiedad, en contra de la preocupación y todo sentimiento negativo, es versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La solución, mi hermano, mi hermana, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y como resultado vamos a tener todas estas cosas. Cuidado, no leamos mal o no entendamos mal el versículo, no lo tergiversemos como algunos lo hacen. No dice todas las cosas, dice todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que está hablando anteriormente: comida, bebida y vestuario. Muchas veces lo generalizamos para aplicarlo a todas las cosas que nosotros creemos que necesitamos. Pero lo único que en verdad es indispensable, como ya lo he mencionado, nos dice el texto sagrado, es comida, bebida y vestuario. Y principalmente la vida que Dios nos ha dado. O sea, teniendo vida, teniendo salud y con estas cosas suplidas, estamos bien, estamos completos. Por lo tanto, no está hablando de todas las cosas, todos los deseos que nosotros tengamos. Aunque sí podemos decir que Dios en su misericordia y en su amor, si hay otras cosas que estamos batallando, Él nos puede ayudar a también poder vencer y poder tener su respuesta en la oración y que se glorifique en ello. Por lo tanto, aquí vamos a enfocarnos. Pero ahora surge la pregunta: ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, qué bueno que hace la pregunta. Cinco principios o 5 respuestas a esta pregunta, o 5 áreas a la respuesta. Primero, el reino de Dios y su justicia es buscar vivir conforme a la voluntad de Dios y su palabra. Buscar el reino de Dios y su justicia es vivir conforme a la voluntad de Dios y su palabra. Por eso es sumamente importante que nos mantengamos leyendo la Biblia, que nos mantengamos estudiando las Escrituras, porque ese es el alimento que nos va a ayudar a acercarnos y a buscar más de Dios cada día. Segundo, el reino de Dios y su justicia es buscar más de su presencia en oración. Después de la palabra de Dios, otra cosa indispensable para los cristianos es mantenernos en oración día tras día. No solamente cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando por un momento difícil, no. Hoy en día muchos oran o piden oración solamente cuando están en problemas, no. Así no funciona. Tenemos diariamente que tener una búsqueda de Dios en oración. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, leyendo la Biblia, orando todo el tiempo. Tercero, el reino de Dios y su justicia es buscar más de su amor y amarle, o sea, amar más al Señor, alabarle y adorarle. Cuando uno ama a alguien, le dice con palabras bonitas, se vuelve uno romántico. Así mismo con Dios, si lo amamos, tenemos que demostrarle no solamente con palabras nuestro amor, sino que también con hechos. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque si amamos a Dios, amamos a todos y perdonamos a todos, porque el amor de Dios tiene el poder para transformarnos, para ser verdaderamente hijos de Él. Por eso el Señor Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que amemos a nuestro prójimo. Ahora, si yo tengo amor hacia Dios y no tengo amor hacia el prójimo, estoy mintiendo, estoy engañado.
Si amo a Dios, tengo que amar al prójimo. Y si amo al prójimo, es porque amo a Dios. Los dos van de la mano, los dos están conectados. Por lo tanto, buscar el reino de Dios es amar a Dios y amar al prójimo. Y allá cuando hablamos del prójimo, entonces cuando yo amo al prójimo es porque de esa manera yo le demuestro mi amor, no solamente con palabras, sino con hechos. Una forma de demostrar el amor al prójimo es ayudarle en los momentos difíciles, aun cuando muchos prójimos no merezcan que uno les ayude, que uno ore por ellos. De todas maneras tenemos que orar por ellos, de todas maneras tenemos que ayudarles cuando esté a nuestro alcance, cuando tengamos la oportunidad. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice que debemos hacer el bien, y especialmente a la familia de Dios, especialmente a los hijos de Dios, a nuestros hermanos en Cristo. Y aunque no sean hermanos en Cristo, si hay la oportunidad de ayudar a alguien, hay que hacerlo. Ese es el amor, eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y por último, buscar el reino de Dios y su justicia es buscar las almas para Cristo, y con el amor de Dios podemos hacerlo. Por eso, mi hermano, mi hermana, ¿cómo sabemos que estamos buscando el reino de Dios y su justicia? Cuando nos mantenemos en oración, en lectura de la palabra, cuando buscamos la presencia de Dios en oración, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando amamos al prójimo y predicamos el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente sea salva, sea sanada, sea libre y su alma sea ganada para el Señor. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y el resultado nos dice: Dios suplirá la necesidad cotidiana. Buscar el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, tenemos vida, tendremos salud, tenemos el alimento cotidiano, tendremos bebida, tenemos vestido. O sea, las demás cosas indispensables también Dios las va a suplir, porque Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso. Por eso, mi hermano, todo el tiempo tenemos que dar gracias a Dios por la vida, la salud, aunque no tengamos 100% salud, pero el hecho de que estamos vivos. Muchos hoy en día están al borde de la muerte, o murieron hoy, o están muriendo, pero el hecho de que usted y yo ahorita tenemos vida y estemos respirando, estemos conscientes, estemos disfrutando de otras cosas, es razón por la cual dar gloria a Dios. Por eso, cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, las cosas necesarias Dios me las va a suplir, y también va a obrar en otras áreas de nuestra vida que estamos batallando, porque Dios es fiel, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es buscar el reino de Dios y su justicia. Y por lo tanto, ya el versículo 34 nos presenta una reflexión de que cada día trae su propio afán. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Cada día trae sus propias cargas, necesidades, problemas, preocupaciones. Imagínense, si yo me estoy preocupando de las cosas que yo deseo y necesito el día de mañana, cuando hoy en día estoy también falto de esas cosas, se me va a acumular, doblemente sufro. Me estoy preocupando lo de hoy en día, en el presente, y me estoy preocupando de lo de mañana. Y hay otros peores, que no solamente se preocupan por las cosas del día presente, sino también el día de mañana, pasado mañana, y hasta un año de las cosas y se abruman, y eso dañan, porque esto trae enfermedad. La ansiedad, la preocupación, la ansiedad son una de las causas de muchas enfermedades en muchas personas. Por eso tengamos cuidado, no nos preocupemos qué va a hacer mañana. Nosotros debemos hoy a buscar de Dios, hoy debemos agradar a Dios, hoy debemos de humillarnos ante Dios y dejar que Dios, así como suple a las aves y viste a las flores del campo, asimismo Dios supla nuestras necesidades y soluciona nuestros problemas, no en mi tiempo, sino el tiempo de Él, porque Él sabe cuándo es el mejor tiempo. Entonces, ya para concluir, resumimos lo siguiente: no debemos preocuparnos por la comida, la bebida y el vestuario, ni por cualquier otra cosa más. No se preocupe. Acuérdese
Dios alimenta las aves y viste las flores y las hierbas, también proveerá para nosotros. Es promesa de ellos, de Él. Acuérdese, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debemos, por lo tanto, poner nuestra fe y dependencia en Dios. No deje que su fe mengüe, porque si dejamos que la fe mengüe, entonces eso nos va a generar preocupación. Tener preocupación, ansiedad, es por falta de fe. Por eso usted y yo tenemos que alimentar esa fe en Dios. Esa confianza en Dios debe crecer a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Porque cuando yo tengo esa fe que Dios requiere, voy a poder estar sosiego, en paz y esperando que Dios se glorifique. El hombre sin Dios, el hombre carnal y falto de fe, es quien tiene estas aflicciones y preocupaciones, pero no nosotros los hijos de Dios. No debemos dejarnos ganar por estas preocupaciones, porque mire, el secreto, aunque ya no es secreto, la solución está en buscar el reino de Dios y su justicia, haciendo totalmente su voluntad, tratando de hacer la voluntad de Dios, porque el resultado de buscar el reino de Dios y su justicia en oración, en lectura de la palabra de Dios, en buenas obras, en amar a Dios sobre todas las cosas, alabarle, adorarle, amar al prójimo, ganar almas para Cristo, Dios nos dará estas cosas que necesitamos para nuestro diario vivir. Por lo tanto, vivamos confiadamente dependiendo de nuestro Dios y su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, tenemos el poder, tenemos las promesas de Dios, tenemos las maravillas de Dios, tenemos el beneplácito de Dios, que Dios está con nosotros, somos sus hijos y Él nos va a ayudar a salir adelante y suplirá las cosas que necesitamos. Agárrese de esa confianza en Dios. Busquemos el reino de Dios en justicia diaria, día tras día, y veremos la mano de Dios poderosa, suplidora, protectora, proveedora para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por tu palabra que habla nuestras vidas. Y en esta ocasión, Señor, tú nos enseñas a no tener preocupación por las cosas necesarias, las cosas que nos afligen cada día o que nos preocupamos o que necesitamos, sino por el contrario, tú nos hablas de que debemos confiar en ti, depender de ti, buscarte tu reino y tu justicia, buscar hacer tu voluntad. Por eso, Señor, en este momento, a través de tu palabra, pueda germinar y nuestra fe pueda crecer para poder nosotros tener esa fe que a ti te agrada y de esa manera no dar lugar a la preocupación, a la ansiedad ni a cualquier otra emoción negativa y que podamos nosotros como hijos tuyos depender totalmente de ti y esperar totalmente en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora yo oro, Señor, por aquellas personas que están en alguna necesidad, en algún problema, en alguna circunstancia difícil. Aquellos, Señor, que están enfermos, ya sea por el COVID-19 o otra enfermedad, que están al punto de las muertes, que ya no hay esperanza para ellos. Oramos, Señor, que tú tengas misericordia y les des una segunda oportunidad. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo rogamos, te lo imploramos, Padre Celestial, que a través de tu Espíritu Santo tú te glorifiques. Aquellos que han perdido un ser querido, Señor, confórtales, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones, sus pensamientos, en el nombre de Jesucristo. También, Señor, por todos aquellos que están pasando un momento difícil, cualquiera que sea la razón, que están batallando, que están sufriendo, Señor, dales la victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos, Señor, por este país también, por esta situación, por este nuevo gobierno, Señor, porque aunque muchos estamos, Señor, en un poco preocupados en cierta manera, no preocupados, sino nos
estamos en la expectativa de qué va a pasar, cómo esta nación de aquí en adelante se va a tornar, qué dirección va a seguir, aunque conforme las estadísticas, conforme los vientos que se están soplando, que el Señor creemos que no va a ir para bien. Por lo tanto, en esta hora oramos por esta nación, por estos gobernantes, por este presidente, su equipo, cada gobernante, que todos, Señor, puedan buscar al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Oramos, Señor, por esta nueva administración en este país y cada gobierno en cada país del mundo, para que todos reconozcan a ti, Jesucristo, y puedan esta nación una vez levantarse en los estandartes, en los valores de tu palabra, de los valores cristianos, los principios de tu palabra. Señor, toda obra de Satanás la reprendemos, la destruimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, por todos aquellos, para que nos guardes y nos libres de todo contagio, de toda enfermedad, de todo mal, porque así nos dice el Padre nuestro: líbranos de todo mal, porque, Señor, solamente tú eres el que nos puedes proteger. Señor, que esta vacuna, aunque hay algunos en contra, otros a favor, Señor, sea como sea, que tú la puedas usar para que pueda ayudar a las personas y de esa manera los contagios disminuyan y podamos terminar con ese virus. Que tú seas, Señor, aunque yo sé que mucha gente no reconoce que tú eres el que pones como quitas, el que da la sabiduría al ser humano para inventar cosas, para buscar y encontrar remedios, pero nosotros sabemos, Señor, que tú estás en control, que todo lo debemos a ti, y por eso, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes por qué has permitido estas cosas que en el año 2020 tuvimos y seguimos en el 21. Por eso, Señor, nuestra confianza está en ti. Nuestra confianza está en ti. Y, Señor, echamos fuera el temor, echamos fuera la preocupación y nos abrazamos en ti, en tu amor, confiando en ti, esperando en ti, dependiendo totalmente de ti, buscando tu reino y tu justicia, como nos dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y a ti, Padre Santo, Señor Jesús, Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra y la alabanza para siempre, por los siglos de los siglos, y que nuestra adoración siempre, Señor, podamos hacerla en espíritu y en verdad. Amén. Dios les bendiga, buenas noches de parte de mi esposa y mi persona, que descansen y tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén.